Yo quiero recordarles brevemente algo que habíamos señalado ya en clases anteriores respecto de lo que significa la estructura general, el argumento, ¿no? Y recuerden ustedes que decíamos que el argumento tiene un elemento fáctico, tiene un elemento jurídico y tiene un elemento probatorio, y eso es lo que caracteriza la argumentación jurídica. Luego, cuando habíamos hecho un comentario respecto de lo que significaba la presentación de la teoría del caso, y habíamos incluso visto un video en el que el profesor Miguel Carbonell hacía algunos consejos respecto de lo que para él era importante presentar dentro de la teoría del caso. El profesor Carbonell también decía que era muy importante tener en cuenta que se tiene que hacer una descripción clara de los hechos, se tiene que manifestar la argumentación jurídica en la que uno pretende sostener el alegato o la teoría del caso que presenta, pero finalmente él nos decía que lo más importante dentro de la teoría del caso es contar con el respaldo suficiente de esos hechos y de ese fundamento jurídico que se presenta. Nosotros en clase habíamos hecho un comentario señalando que con razón los procesalistas dicen que tanto vale tener un derecho como el poder probar ese derecho. Y eso está fundamentado en el hecho de que solamente aquello que logra probarse debidamente dentro de los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, es lo que nos puede derivar como consecuencia la concesión de lo que estamos pidiendo dentro de nuestra demanda, ¿no? Nuestras pretensiones pueden ser aceptadas en la medida en la que podemos adecuadamente fundamentar esas pretensiones. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en los procesos judiciales orales en los que nosotros hacemos la argumentación, en la que nosotros hacemos la presentación de la teoría del caso, hay una segunda fase dentro del proceso. Más adelante ustedes ya cuando vean las materias procesales van a ver específicamente en qué momento procesal se produce lo que les voy a decir. Pero hay una fase procesal en todos los procesos en los cuales ustedes tienen la obligación de presentar las pruebas respecto de aquello que ha argumentado dentro de su alegato inicial, en el cual hará la proposición de la teoría del caso. Y solamente aquello que pueda usted probar luego será considerado por los jueces. Pero esa prueba, que ustedes estudiarán ya con detalle la forma de producirla, los tipos de prueba que existen y demás, esa prueba, en el ámbito de la litigación oral, resulta importante referirse o referirnos a ella, puesto que algunos tipos de prueba en particular requieren la práctica de algunas técnicas de litigación oral. Y fundamentalmente esto ocurre respecto de la prueba testimonial que se presenta dentro de los procesos. Yo voy a adelantarme un poquito con algo que ustedes verán luego en las materias procesales cuando desarrollen todo el concepto de la prueba y todo lo relacionado a los tipos de prueba y demás. Pero voy a adelantarme diciéndoles que de forma general, el Código Orgánico General de Procesos reconoce en la legislación ecuatoriana la existencia de al menos 3 tipos de prueba o de 3 grandes grupos de tipos de prueba, ¿no? Un primer grupo dentro del cual están todas las pruebas documentales, que como su nombre lo indica, consisten fundamentalmente en documentos que uno presenta como sustento de las pretensiones. Un segundo gran grupo de pruebas, que son las pruebas periciales, en las cuales un técnico experto en un asunto determinado presenta su informe respecto de los hechos. Y un tercer grupo grande de pruebas es el de la prueba testimonial, en el cual se hace comparecer al juicio a personas que han visto o han percibido con sus sentidos los hechos, y respecto de esos hechos que han percibido con sus sentidos, llegan a dar un testimonio frente al juez, frente al tribunal, frente al juzgador, frente a los jurados, dependiendo del tipo de procedimiento de que se trate o el sistema del que se trate, ¿no? Y resulta ser que esta prueba testimonial es de fundamental importancia, tanto que yo voy a referirme en la clase siguiente específicamente a la prueba testimonial. Y dentro de las técnicas de la litigación oral, porque nosotros nos referiremos a la prueba testimonial, no desde el punto de vista procesal, porque ustedes ya desarrollarán eso en la materia procesal, sino más bien desde el punto de vista de la técnica
que debe emplearse al momento de producir estas pruebas dentro de los juicios orales. Y ya veremos con detalle en la siguiente clase qué tipo de preguntas pueden plantearse, qué tipo de preguntas no están admitidas dentro de los procesos, qué tipos de preguntas que por lo general estando vetadas o no siendo posible presentarlas, es posible formularlas en determinadas circunstancias muy específicas. Todo eso lo veremos en la... Voy a ver qué es lo que les voy a pedir específicamente que hagan respecto del video. Pero este primer video que les mostraré hace relación a la prueba. Pero luego pasaremos a un segundo momento en la clase en el cual les mostraré un segundo video en el cual se hace la presentación del alegato de cierre o el alegato final dentro de la audiencia. ¿Por qué les voy a presentar los dos videos? Porque es necesario, para entender el video del alegato final, primero ver el video relativo a la prueba testimonial, porque eso nos va a permitir entender un concepto básico respecto del contenido del alegato final. Si rememoramos lo que habíamos visto respecto del alegato inicial o el de la proposición de la teoría del caso, van a recordar ustedes que habíamos dicho que en ese primer alegato en el que uno hace la proposición de la teoría del caso, lo que hace es contar la fuente de los hechos. Le dice al juez cuáles son, en su opinión, los argumentos jurídicos que respaldan su posición. Y finalmente le dice al juez de qué manera va a aprobar esos hechos, ¿no es cierto? Entonces usted le da una visión general al juez en el alegato inicial. Luego viene la fase de prueba y luego viene el alegato final. Y la pregunta aquí es, si yo en el alegato inicial ya le conté al juez qué es lo que ocurrió y qué es lo que pretendo, ¿para qué se han establecido dentro de las audiencias esta fase de los alegatos finales? Porque es que hay un momento en las audiencias orales en el que yo tengo que volver a hacer un alegato, si ya hice un alegato en el que presenté mi teoría del caso. Y la respuesta a esa interrogante es la siguiente. Los alegatos finales están establecidos en las audiencias o los procesos judiciales orales con la intención de que usted, luego de que ha presentado los hechos, luego de que le ha hecho conocer al juez su teoría del caso, luego de que en un segundo momento procesal le presentó al juez las pruebas con las cuales usted sustenta su teoría del caso, viene este tercer momento que viene a ser un momento de cierre, en el cual lo que usted hace es engarzar esas pruebas que presentó con el alegato inicial que propuso. Es decir, en el alegato final uno tiene sobre todo que tener el cuidado de decirle al juez cómo es que las pruebas que uno ha propuesto, cómo es que las pruebas que uno ha producido han llegado efectivamente a demostrar que lo que yo estoy afirmando en mi teoría del caso tiene validez. Cómo es que aquellos hechos que yo le produce al juez en la teoría del caso efectivamente han sido probados con las distintas pruebas que presentamos. Por lo tanto, en el alegato final, más allá de que usted puede usar métodos históricos y demás, lo más importante es sobre todo decirle al juez cómo es que usted, en función de las pruebas que han presentado, ha logrado demostrar que sus pretensiones son verdaderas. Y hago esta pequeña introducción porque precisamente vamos a ver un primer video en el cual el abogado hace un interrogatorio, no voy a referirme a eso en específico, y luego hace el alegato de cierre en el cual ustedes van a ver que hay una estrecha relación entre las alegaciones que él hizo inicialmente, entre las pruebas que presentó luego, fundamentalmente con la prueba testimonial que vamos a ver que se produce en el juicio, y vamos a ver cómo ese alegato final está muy relacionado con esa prueba que presentó. Antes de mostrarles el video, quiero recordarles un poco el contexto de esta película que estábamos viendo sus fragmentos. Se trata de una película, para todos entender el contexto de los videos, ¿no? Se trata de una película que se refiere a los juicios que se propusieron en contra de los criminales de guerra en Nuremberg luego de la Segunda Guerra Mundial.
el abogado de la defensa de los oficiales alemanes o de los funcionarios alemanes alegaban sobre todo el cumplimiento del deber como una causa de excusa de responsabilidad penal. El abogado a la larga no está diciendo no se realizaron los hechos. El abogado lo que está diciendo es los hechos se realizaron porque la ley les obligaba a los oficiales a hacerlo, ¿no? Y en este punto en particular ustedes van a ver cómo el abogado de la defensa de los acusados le somete a interrogatorio a un funcionario alemán que es ex servidor del régimen nazi, que no participó ya dentro de los crímenes porque dejó de ser funcionario del Tercer Reich antes de que se produzcan los crímenes de guerra, pero él comparece a dar su testimonio y vean ustedes qué preguntas le hace el abogado, pero sobre todo quiero que en particular tengan en cuenta un tema. Claro, este video yo les mostré a los compañeros en clase el otro día, en la clase presencial, y ahí teníamos la facilidad de que yo pausaba y les iba diciendo fíjense en esto, fíjense en lo otro. Por eso aquí me adelanto más bien en decirles qué es lo que quiero que tengan especial cuidado. Tengan especial cuidado en el lenguaje no verbal del abogado de la defensa. Fíjense ustedes mucho en ciertas gesticulaciones del abogado de la defensa, pero quiero que tengan en particular atención en una parte. Les voy a hacer un pequeño spoiler aquí, ¿no? Ustedes dicen que spoiler alert, les voy a hacer un spoiler alert de un fragmento del video. Hay una parte del video en el que el abogado comienza a hacer preguntas sobre la base de ciertos métodos de esterilización que aplicaron los alemanes en contra de los detenidos alemanes, de quienes estaban en los campos de concentración. Pero él se refiere a la esterilización que también se hizo en los Estados Unidos de América. El rato que llegue a ese momento, presten especial atención y al final del video hacemos un comentario. El video es cortito, les pongo el video y volvemos a comentar luego de que termine la exposición del video. Denme un segundito. Vamos a ver el video. ¿Me confirman si ya se está compartiendo, por favor? Sí, doctor. ¿Están viendo la pantalla Sí. ya del video? ¿Sí? Pongo nomás play, presten atención, por favor, todos. Consejero de Justicia, doctor Dick, ha empleado la frase «lo que era necesario para la protección del país». ¿Quiere usted explicar al tribunal la situación de Alemania cuando el nacionalsocialismo subió al poder? ¿Qué situación? ¿Diría usted que había hambre en el país? Sí. ¿Que existían disensiones internas? Sí. ¿Que había un partido comunista? Sí. ¿El tercer partido en importancia de Alemania? Sí. ¿Diría usted que el nacionalsocialismo contribuyó a paliar en algo tal situación? Sí, pero a un terrible precio. Y yo, por favor, le ruego que se limite a contestar a las preguntas. Entonces, ¿no era posible que un juez llevara la esvástica y no obstante trabajara por lo que creía ser el bien de la patria? No, no era posible. Doctor Dick, ¿estuvo usted separado de la administración desde el año 1935 al 1943, según ha admitido? ¿No es posible que su punto de vista respecto a la administración esté algo equivocado? No, en absoluto. ¿Cómo puede usted dar testimonio de lo que ocurría en la administración si no estaba en ella? Tenía muchos amigos en la administración de justicia y había periódicos y libros. ¿Por los periódicos y libros? En fin. Doctor Dick, se ha referido usted a que
que se implantaron nuevas normas nacionalsocialistas como la esterilización sexual. Usted sabe que la esterilización sexual no fue inventada por el nacionalsocialismo, sino que fue preconizada muchos años antes como defensa en relación con los deficientes mentales y los criminales. Sí, estoy enterado. ¿Y está enterado de que abogan por ella altas personalidades de otros países? No soy un experto en tales leyes. Entonces permítame que lea algo. Es la opinión de un alto tribunal respaldando tales leyes existentes en cierto país. Dice textualmente: hemos visto más de una vez que por el bien público se puede pedir a los mejores ciudadanos la entrega de sus vidas. Resultaría pues extraño que no se pudiera pedir también a los que ya han minado el vigor del Estado un sacrificio menor a fin de prevenirnos de ser inundados por la incompetencia. Es mejor para todos que en vez de esperar a ejecutar a unos degenerados por sus crímenes o dejarles sumidos en la imbecilidad, la sociedad pueda impedir su propagación por medios científicos principalmente. 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Nunca jamás empieces una reunión con... ¿Qué tal? ¿Lo recuerda usted ahora, doctor Pick? No, señor, en absoluto. Claro que no hay razón particular para que se acuerde, ya que esta opinión apoya la ley de esterilización del estado de Virginia, de los Estados Unidos, y fue escrita y emitida por el gran jurista americano juez del Tribunal Supremo, Oliver Wendell Holmes. Bien. Doctor Vick, después de lo que acaba de saber, ¿aún sostiene que la esterilización sexual fue una nueva medida nacionalsocialista? Sí, lo sostengo. Porque jamás hasta entonces se había empleado como arma contra rivales políticos. ¿Conoce personalmente algún caso en que se hubiera esterilizado a alguien por razones políticas? Sé que se hicieron tales cosas. No le he preguntado eso. Sírvase contestar a la pregunta. ¿Conoce algún caso? No conozco ningún caso específico ni ninguna fecha especial. Yo le estoy preguntando que si personalmente conoce algún caso. No, personalmente no sé de ninguno. Gracias. Doctor Vick. ¿Está usted enterado de los cargos que se formulan contra Ernst Janning? Sí, lo estoy. ¿Diría usted con toda honradez que es responsable de ellos? Sí, lo afirmo. ¿Y usted se considera libre de responsabilidad? Sí, en efecto. Doctor Vick, ¿prestó juramento de lealtad en el servicio civil en 1934? Señoría, protesto. El testigo no tiene por qué contestar a esa pregunta. No se le juzga. Se juzga a Alemania, señoría. Se la ha sometido a juicio cuando se sentó a Ernst Janning en el banquillo. Si hay responsabilidades que buscar, no debe haber limitaciones. Delegada la protesta. Diga si prestó el juramento de lealtad en 1934. Todo el mundo lo hizo. No nos interesa lo que hizo todo el mundo. Nos interesa lo que hizo usted. ¿Quiere leer el juramento en la Gaceta de Leyes del Reich de marzo de 1933? Juro total obediencia al jefe del Reich y del pueblo alemán, Adolf Hitler. Guardarle lealtad, observar las leyes y cumplir fielmente mis deberes con la ayuda de Dios. Todo el mundo prestó juramento. Eso fue obligatorio. Sí. Pero usted, que tiene tanta intuición, doctor Vick, sabía lo que iba a ocurrir. Podía ver que el nacionalsocialismo llevaba a Alemania al desastre. Era evidente para quien tuviera ojos y oídos. ¿No se da cuenta de lo que habría significado que usted
y hombres como usted se hubieran negado a prestar el juramento, habría significado que Hitler nunca hubiera llegado al poder absoluto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Puede usted explicárnoslo? ¿Tuvo algo que ver con su pensión? ¿Significaba más su pensión que su patria? Señoría, debo protestar de este interrogatorio y solicito que no conste en el atestado. Creía que el Ministerio Fiscal estaba empeñado en buscar responsabilidades. Le he formulado una protesta. ¿Es que tal vez no está interesado en buscar responsabilidades? Aquí hay responsabilidades mucho mayores que haber prestado un juramento, y usted lo sabe perfectamente. Desde luego. Hay algo que ni la maquinaria alemana, con toda su monumental eficacia, ha podido destruir. Por y víctimas, el mayor número que jamás ha conocido el mundo, estarán presentes en este juicio. Este tribunal amonesta a los dos letrados y advierte que no tolerará que esto se repita. No estamos aquí para escuchar altercados, sino para hacer justicia. Señoría, he formulado una protesta. Denegada la protesta. El testigo puede retirarse. Si se fijaron en el lenguaje corporal del abogado, es muy interesante, ¿no? Pero yo les había dicho a ustedes, bueno, primero voy a hacer este comentario. Fíjense ustedes cómo él demuestra que parte de la técnica de realizar el interrogatorio, más allá de los tipos de preguntas que se pueden hacer y que veremos nosotros en la siguiente clase, está también determinada por la posición que adopta el abogado frente al interrogado, incluso frente al tribunal o frente al juzgador. Fíjense ustedes cómo este abogado, con mucha habilidad, en los momentos en los que requiere serenidad, porque necesita hacer alguna explicación, es muy sereno, pero en los momentos en los que necesita ponerle énfasis a alguna respuesta particular que dé el interrogado, se pone muy, no sé qué término decir, se pone muy fogoso, ¿no? Incluso parece ser que se pone molesto, parece ser que pierde el control en algún momento, llega a discutir con el abogado de la fiscalía incluso en algún momento. Pero además de la forma en la que habla, yo les pedí a ustedes que presten especial atención a un momento en particular. Cuando les mostré este video en la clase a los compañeros del otro curso, le pausé ahí la pantalla, cuando él se refería y decía, esto de la esterilización no es algo inventado por los alemanes, sino que ya fue aplicado en los Estados Unidos años antes. Y él lee una cita de un libro, de un argumento presentado por un notable jurista, dice él, ¿no? Se refiere a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Este juez al que él se refiere, que es Oliver Wendell Holmes, que es el que da este criterio que dice 3 generaciones de idiotas son suficientes y hay que evitar por medios técnicos que sigan propagándose. Claro, un poco lo que hace es descalificar la posición de los Estados Unidos, que era el país que encabezaba el juzgamiento en contra de los alemanes, respecto de esta conducta. Un poco el mensaje, entre líneas, que nos da el abogado ahí es, ¿cómo es que los Estados Unidos les juzgan a los alemanes por aplicar métodos de esterilización química en contra de los detenidos, cuando ellos ya lo hicieron antes en su propio país? Y cuando esa conducta recibió el apoyo incluso de quien ha llegado a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Fíjense que el presidente de la Corte de los Estados Unidos no era juzgado, no era parte en el proceso, nada tenía que ver con el juicio, pero es una técnica muy interesante de descalificación de la postura de la contraparte. En la próxima clase, cuando veamos este tipo de preguntas, yo voy a referirme ahí a lo que se conoce dentro de la técnica de litigación como las falacias, y dentro de las falacias existe una falacia específica que se llama falacia ad hominem y que hace referencia al hombre, ¿no? O a la persona. Y vamos a ver cómo en muchos casos se utilizan las falacias ad hominem dentro de los procesos para descalificar a las personas. A veces al propio acusado, a veces al abogado de la contraparte, a veces a los propios jueces, en fin. Lo que hace es un poco condicionar la posición de la otra parte respecto de algún asunto en particular.
Y vamos a ver el siguiente video en el que ya se contiene el alegato final que presenta el abogado que le defiende a este exministro o a este ministro de Justicia de Alemania, que es el que estaba siendo juzgado en este proceso. Tengo que hacerles otra vez un spoiler aquí. En la película, luego de estos testimonios, le llaman a rendir su testimonio al propio acusado y el acusado se declara culpable. El acusado dice: yo sí sabía respecto de la existencia de los campos de concentración, yo sí sabía lo que se hacía en los campos de concentración, yo sí sabía que se mataron niños y demás. Él reconoce que conocía qué es lo que estaba ocurriendo. Y en suma, él, siendo un hombre que estaba atormentado por lo que había ocurrido con los prisioneros de guerra, se desmorona y se declara culpable, y el abogado, su abogado defensor, en el momento de presentar el alegato final, tiene que lidiar además con ese obstáculo adicional. Imagínese usted lo que sería usted en calidad de abogado defendiendo a una persona en un juicio penal. Se saca el aire estudiando el caso, hace sus mejores esfuerzos por presentar todas las pruebas con la intención de exculparle a su defendido, y ocurre que su defendido es llamado a rendir testimonio y él se declara culpable. De cierta forma desarma toda su defensa. Pero fíjense ustedes cómo el abogado incluso hace mención a esa declaratoria de culpabilidad que ha hecho su propio defendido, y vean ustedes el discurso que adopta respecto de lo que ha sido el proceso, respecto de su teoría del caso. Recuerden ustedes que la teoría del caso era: cumplían un deber antes de pasar. Por eso incluso le pregunta aquí a este exfuncionario alemán si es que él había o no rendido también el juramento a favor de Hitler, ¿no? Y el señor termina reconociendo y dice: sí, todos lo hicimos porque fue obligatorio. Eso en el fondo no solamente que deja entrever que todos estaban obligados a jurar, deja entrever algo más importante para efectos de la posición de la defensa. Todos lo hicieron porque la ley lo disponía, es decir, estaban cumpliendo con un deber legítimo establecido por la ley. Y fíjense ustedes qué es lo que dice el abogado ahora en el alegato de cierre. Señorías, es mi deber defender a Ernst Janning. Y Ernst Janning ha dicho que es culpable. No hay duda de que él se siente culpable. Cometió un grave error al contemporizar con el movimiento nazi en la esperanza de que beneficiaría al país. Pero si vamos a considerarle culpable, hay otros que también contemporizaron y a quienes debemos considerar también culpables. Ernst Janning ha dicho: triunfamos más allá de nuestros más desenfrenados sueños. ¿Por qué? ¿Por qué triunfamos, señoría? ¿Qué decir del resto del mundo? ¿Es que ignoraba los propósitos del Tercer Reich? ¿No oyó las palabras de Hitler radiadas en todo el mundo? ¿No leyó sus intenciones en el Mein Kampf, publicado hasta en el último rincón del mundo? ¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Soviética, que firmó en 1939 el pacto con Hitler, permitiéndole hacer la guerra? Vamos a declarar culpable a Rusia. ¿Cuál es la responsabilidad del Vaticano, que en 1933 firmó el concordato con Hitler, dándole el primer timbre de prestigio? ¿Vamos a declarar ahora culpable al Vaticano? ¿Cuál es la responsabilidad del gran estadista Winston Churchill, quien dijo en Londres en carta abierta al Times en 1938, ¡1938! Señoría,
Si Inglaterra tuviese que sufrir un desastre nacional, pediría a Dios que mandara un hombre del cerebro y el coraje de Adolf Hitler. ¿Es Winston Churchill culpable? ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres de industria americanos que ayudaron a Hitler a reconstruir su arsenal, lucrándose con esa reconstrucción? ¿Declararemos también culpables a esos industriales? No, señoría, no. Alemania no es la única culpable. El mundo entero es tan responsable de Hitler como Alemania. Es fácil condenar a un hombre que está en el banquillo. Es fácil condenar a los alemanes y hablar del defecto básico de su carácter que permitió a Hitler subir al poder. Y al mismo tiempo, impunemente, omitir los defectos básicos de carácter que llevaron a los rusos a pactar con él, a Churchill a exaltarle y a los industriales a beneficiarse. Ernst Channing ha dicho que es culpable. Si lo es, la culpa de Channing es la culpa del mundo. Nada más y nada menos. Bueno, les comento que este actor se ganó el Oscar luego de participar en esta película, ¿no? Como abogado. Fíjense ustedes cómo, enfrentándose a esa barrera terrible que su propio defendido le genera cuando se declara culpable, claro, él no lo da pues todo por perdido e insiste en la defensa de su acusado, de su defendido en este caso, que es el acusado dentro del proceso. Incluso apelando a técnicas, como yo les decía hace un momento, de descalificación del resto. No es antojadizo que él refiera al pacto de los alemanes con los rusos, o refiera a la opinión favorable de Churchill respecto de Hitler antes del inicio de la guerra. No es antojadizo, porque a la larga lo que está diciendo es: ninguno de ellos es responsable por lo que al final Hitler terminó haciendo. Y un poco lo que está diciendo también es: quienes estaban bajo las órdenes de Hitler lo que hacían es cumplir órdenes y no son en suma culpables. Bueno, el desenlace de este juicio ustedes ya lo conocen. Los alemanes fueron condenados, todos ellos. Es un tema que se estudia incluso ahora en las facultades de Derecho del mundo, porque hay cuestionamientos serios respecto del criterio aplicado por el tribunal para juzgarlos. No existía un tipo penal previo que sin embargo se les aplicó para juzgarles, pero bueno, más allá de las consideraciones jurídicas, quizá en ese caso ocurrió lo que pasa en todos los juicios que son mediáticamente trascendentes o que causan gran revuelo. Se lleva un juicio jurídico y paralelamente se lleva un juicio que es el de la opinión pública, y a veces el juicio de la opinión pública obliga a tomar otro tipo de decisiones desde el punto de vista de lo jurídico. Creo que nadie puede cuestionar el hecho de que la condena de los alemanes en Nuremberg de cierta forma reconoció el daño que se hizo en contra de todos quienes fueron prisioneros de ellos y víctimas de los crímenes de guerra alemán de la guerra. Entonces, más allá de la consideración jurídica de decir fue incorrecto, el tribunal era ad hoc, no existía tipo penal, creo que a nadie le queda la duda en decir que quizás se hizo lo correcto, más allá de que jurídicamente es cuestionable, ¿no? Entonces, habiéndoles dado estos pequeños antecedentes, en la próxima clase, señoritas y señores, vamos a desarrollar el tema del interrogatorio en estricto sentido. Vamos a ver el interrogatorio y el contrainterrogatorio desde el punto de vista teórico, fundamentándonos sobre todo en los tipos de preguntas que se pueden y no se pueden proponer en esas diligencias. Dicho eso, les deseo a todos un buen fin de semana. Mañana hacer fuerza por la selección todos y ojalá nos vaya bien. Nos vemos en la próxima semana, chicos y chicas. Un buen fin de semana a todos. Perdóneme, ¿quién me hablaba? Doctor Fátima Bernal, lo que pasa es que me